Bueno, seguimos ahora todavía con el tema de la protección de corriente eléctrica. Protección anti tormentas eléctricas cuando estás haciendo tu instalación de videovigilancia. Hoy hago el unboxing de el PoE Switch modelo KS 1008ZP-T, que tiene una salida de 15 voltios con 6 amperios. Cuando estás haciendo una instalación eléctrica, una instalación de cámaras de videovigilancia, muchas veces te vienen los kits, y en los kits las propuestas son a partir de elementos como la cámara, el grabador y todo el cableado ya listo para llegar a conectar y enchufar. A nivel de las cámaras que soportan PoE, que soportan el Power over Ethernet o la potencia bajo el cable RJ45, aquí hay varias cosas a tomar en cuenta. En primer lugar es medir el consumo que va a tener la cámara para que durante el trayecto que hay desde el punto donde tú estás haciendo tu instalación hasta donde está la cámara no haya una caída de tensión. Porque seguramente cuando la termines de instalar en el día, la potencia que está utilizando la cámara va a ser diferente a la que tenga durante la noche. En el día la cámara podrá trabajar tranquilamente en sus mínimos porque el sensor CCD tiene un consumo muy bajo de aproximadamente 7, no llega ni siquiera a 10 watts. Son 12 voltios en lo que son la corriente directa, pero lo que es el consumo del sensor seguramente no se llega ni a los 300 miliamperios. No llega, ni siquiera. Entonces, un cable con un pequeño extensión de cobre desde uno de los hilos que tiene, por ejemplo, el cable UTP, le va a poder aportar la energía necesaria para trabajar. Ese consumo de 300 miliamperios es muy bajo. Pero cuando ya entra la noche, los infrarrojos activan un consumo extra y ese consumo se puede ir tranquilamente a lo que le pide la cámara. Si por ejemplo estás hablando que tienes infrarrojos tradicionales, cada una de estas bolitas sumadas, y quieres un alcance lumínico nocturno de aproximadamente por arriba de los 30 metros, el consumo se puede variar de los 300 miliamperios hasta el 1 amperio, 1 miliamperio. 1 miliamperio multiplicado por los 12 voltios que tiene de consumo, ya nos vamos a 12 watts, y ahí la potencia que salga para llegar a las cámaras ya empieza a crear un poquito de conflictos. Entonces las distancias que vas a tener desde donde hagas tu instalación eléctrica hasta el punto de la cámara es importante tomarlos en cuenta. Tomarlos en cuenta para que puedas decidir primero, por un lado, qué tipo de cable vas a usar. Si tus cámaras están haciendo un X consumo, el tipo de cable que vayas a utilizar va a tomar mucho en consideración. Y después, qué tipo de equipo estás haciendo para que hagas las instalaciones en dos vertientes. Muy importante, primero, que soporte comunicaciones Gigabyte para que todo lo que es la grandeza de la fotografía llegue sin hacer cuellos de botella al router o a tu sistema de grabador. Y en segundo lugar, para que este también tenga tomatierra y evite la comunicación de sobrecargas eléctricas que bien pueden venir desde la cámara por una tormenta eléctrica en estática, o bien desde la exterior del red de tendido eléctrico que le puede llegar al router. Si por ejemplo tienes ADSL y en el exterior hay una tormenta eléctrica, la derivación eléctrica que pase por aquí, si no está aterrizada y no tiene un segundo camino para poderse bifurcar el exceso de energía, puede averiar no solamente la máquina, sino que irse también a una de los grabadores, y por defecto, si no creas un salvoconducto, también pueden hacer un cortocircuito para llegar a la cámara y afectarle sus funciones. ¿Qué funciones pueden ser típicas porque le puedan afectar a la cámara? Pues que dejes de escuchar el audio, de que pasando cierto tiempo por la noche no se vean, que te creen ruido digital, etcétera. Entonces, importante, empecemos a ver en este pequeño diagrama que ya te lo pone aquí en el switch, en este switch que ahora te veré en el unboxing.
el tipo de cable que vas a utilizar para trabajar desde el switch PoE hasta donde vas a tener tus cámaras, o bien desde el grabador hasta tus cámaras, dependiendo del diagrama al cual te vamos a hacer referencia. Yo utilizo Cat6 porque el ancho del cobre que me permite tener aquí, la grosura, el caudal eléctrico que le puedo pasar me va a llegar a superar los 50 metros. En PoE nunca me he ido a más de 100. Primero porque los datos es muy probable que no te lleguen, y en segundo porque la caída de tensión ya es bestial. Cada metro que estás alargando el cable de UTP, la caída de tensión produce que la cámara no llegue a los consumos mínimos y los defectos de comunicación estén al orden del día, con cámaras que se resetean, que vienen, que de repente están funcionando, yéndote tú ya no van. Entonces, UTP categoría 6 y, entre otros de los tips, este producto que te voy a enseñar. Entonces, cosas a resaltar. En el video anterior que te estaba explicando de cómo controlar las tormentas eléctricas, estoy hablando de, por ejemplo, qué hacer para que en el sistema puedas aterrizar las tomas eléctricas y las puedas proteger también, incluido con, por ejemplo, estos magnetotérmicos junto con un tercero para la derivación de la tierra. Y si el exceso de electricidad pasa por el circuito que tú estás generando, tengas el camino de la autopista para que por un lado tengas la protección, pero por el otro lado lo que es excesos de electricidad en una derivación de exceso de retorno eléctrico puedan pasarse los excesos y no te quemen el equipamiento que estás instalando. Entonces, en esa misma regla de 3, el alimentador de este aparato que te voy a enseñar en este momento también tiene la toma tierra ya incluida. Por lo tanto, en el cable RCA, que solamente deriva corriente directa en DC, corriente directa, cuando llegan a la máquina, si esta tiene un exceso de consumo eléctrico que le viene por otro circuito y no tiene forma de aterrizar la electricidad, va a fallar. Muchas veces cuando tú estás conectando un switch, los switch que te venden tradicionalmente para hacer una instalación vienen con una fuente de alimentación de este tipo. Y ahí está, aquí donde está el problema. ¿Por qué? Esto solamente tiene la administración eléctrica de la corriente alterna en polo positivo y neutro. Pero ¿por dónde está la tierra? Por ningún lado. Si después el switch no tiene la capacidad de derivar su exceso de tierra, entonces con que le entre un exceso por alguno de los puertos Ethernet, o por una cámara, o por algo en lo que está conectado en una bandeja eléctrica o lo demás, entonces ese va a ser un caudal de conectividad y te va a romper el sistema. Te va a romper la cámara, o te puede romper el router, o directamente el puerto RJ45 de tu grabador NVR. ¿Cómo hacer o por qué es importante? Este ya viene directamente protegido con la tierra, ¿vale? Tiene un power input sobre los 100 y 240 en voltios y un power output de 15 voltios a 6 amperios. 15 voltios no son lo mismo que consumen las cámaras. Las cámaras están trabajando sobre los 12, pero ya se presume que la distancia que va a haber entre la cámara y la salida que tenga, la posición que tengan en el diagrama como en el que te enseñé hace un momento, ya se ve que hay una caída de tensión. De los 15 por las distancias llegarás a 12, y después cuando estés conectando llegarás con la conexión eléctrica óptima para no tener problemas. Otra segunda cosa que es importante del aparato que te voy a enseñar es cómo le llega la corriente a las cámaras. El PoE, Power over Ethernet, en muchas de las cámaras que tú estás utilizando puede ser que ya te lo soporten, pero muchas veces no. Para no errarle, en muchas de las ocasiones tú vas a ver que todas las cámaras van a tener un cable RJ45 más aparte un RCA para la fuerza. Entonces, con este cable que tenemos aquí, que muchas veces me preguntan, oye, ¿me puedes enseñar cómo es que haces la instalación dentro del Join Box? Y no se ve ningún cable. Bueno, ventajas que tiene la conectividad en este punto es que con el RJ45 que viene directamente con los 8 hilos, yo lo derivo a
4, si lo puedes ver ahí en el naranja, blanco y naranja, blanco, son solamente 4 hilos para el dato. Y luego los 2 que salen para la fuerza en RCA. Esto cuando llega a la cámara va a tener así este efecto. Por aquí van los datos y por aquí va la fuerza de la cámara. Ventajas que tiene esto: cuando una cámara soporta el PoE, toda la electricidad la pasan por aquí. Y no sé si has hecho la prueba, ni siquiera trabaja con los 8 hilos. Con 4 hilos que tú le pasas, ahí directamente van pasando los datos, más aparte la fuerza. En 4 hilos es muy poco. Lo que tiene la ventaja en este aparato que te voy a enseñar es que los otros 4, los pares azules y marrones, los utilizan en paralelo para generar los 12 voltios. Entonces la electricidad que vaya a tener el consumo de tu cámara llegan de forma estable. Vayamos al tema. Por ejemplo, este es el switch. Tiene 8 puertos. 2 de ellos son LAN. Y luego tienes del 1 al 6 puertos PoE. Ok. Un puerto PoE, ¿cómo lo voy a conectar si tengo este cable de extensión final? Bueno, pues aquí le voy a poner en el puerto PoE, por ejemplo, digamos este. Le meto un cable RJ45 con una grimpada en 8 hilos. ¿Vale? De preferencia UTP Cat6. Y aunque aquí tengan un output de 15, te recuerdo que por la distancia, pasando los 3 metros, esto ya se bajó a 12 por la caída de tensión. Entonces a la cámara no es que le vaya a llegar 15, lo averíe, no. Le va a llegar correctamente a los 12. Si quieres hacerlo con un tester, al punto final de la cámara vas a poder tranquilamente observar que en ningún momento llegan los 12 voltios. Y es el dimensionamiento para que esto ocurra, es mucho mejor que esté trabajando así de 15 para que el consumo llegue a 12 por la caída de tensión. Y luego el amperaje, que cada uno de estos en la salida tiene 1 amperio, tranquilamente te va a poder alimentar las cámaras que tengan ese tipo de consumo. Volviendo otra vez a las matemáticas de lo que te acabo de explicar. Su alimentador eléctrico ya le sale con 15 voltios y 6 amperios. Y si tiene 6 puertos PoE, obviamente damos por hecho que cada uno de ellos en su salida tiene 1 amperio de potencia. Entonces cuando son cámaras minidomo de interior o tienes una cámara de que no se va por exceso de consumo por arriba del 1 amperio, porque las hay, entonces este producto te va a venir de fábula. En el diagrama de tu instalación, como ya viene aterrizada a la tierra, cualquier exceso de electricidad que salga desde las cámaras hasta la red, jamás van a tener un problema de derivación de la tierra. Y si tú además de eso protegiste la toma corriente del sistema, entonces vas a tener todos los elementos de forma protegida y de forma correcta y limpia en una instalación. Repito lo más importante: cuando tú estás instalando esto a la red, si en la red de casa, en el tendido eléctrico, llega en el router un cable directamente, como puede ser ADSL, en una tormenta eléctrica, cuando cae un rayo, la derivación eléctrica que puede llegar hasta un puerto Ethernet de la máquina o del router o del DVR puede ser tal, de hecho lo es, que te quema los discos duros, te quema directamente toda la placa base de tu grabador, empiezas a detectar sonidos extraños en la instalación y una vez que pasa eso te llama tu cliente y te dice: oye, mira, yo ya no veo la cámara, esto ya no se va a iluminar. Más aparte te va a decir que hay un pequeño pitido, en este caso porque la potencia que le llega a la cámara ha quemado la fuerza del disco duro, ha quemado el disco duro o simplemente ya no le va el disco duro, deja de grabar. Entonces es un pequeño tip. Este producto, cuando lo estás instalando, es directamente diseñado para cámaras de SSTV. Casi la mayoría de los fabricantes de Link y todos los que están en línea para trabajar puertos PoE no están dedicados para las cámaras de videovigilancia. Te ponen PoE para alimentar otro tipo de productos con otros estándares. Pero directamente así que estén previendo que yo me puedo encontrar una cámara que admite PoE directamente o me emite los dos conectores, tanto de RJ45 como datos, no los hay. La industria del dato con la industria de la seguridad
no comulgan en la misma iglesia. Entonces, como no están así, pues gracias D-Link y gracias TP-Link, que inventan muchas cosas, pero a mí no me sirven, porque las hacen, pero al final no funcionan. Si te sirvieron estos datos que te acabo de dar, dale like a este video, compártelo, suscríbete porque estamos subiendo videos cada semana. Mi nombre es Alejandro y este es Swiss IP Vision.